Vienes a contarnos cosas que ya están en el horno, pero para salir, ¿no? Sí, a puntito a puntito. Como le estábamos diciendo a todos los espectadores, hoy vamos a hablar del campus de verano, el campus de verano Gandía 2010, que este año además va dedicado a la diversidad biológica y cultural en el Mediterráneo. Sí. Tenemos que hablar del campus de Gandía, pero vamos a destacar que esta nueva edición es, como novedades, como monográfica, ¿no? Sí, efectivamente es la tercera edición del campus de verano. Son una serie de cursos para el mes de julio y normalmente eran cursos más generales quizá o propuestos por los profesores, pero este año hemos querido darles un hilo conductor que hemos creado aprovechando el Año Internacional de la Biodiversidad, de la Diversidad Biológica, sí, y el Año Internacional del Acercamiento de las Culturas. Entonces, con esa temática hemos ido creando toda la oferta de cursos. En total nos han quedado 11 cursos, entre 10 y 20 horas. Todos giran en torno a esta temática, pero también hay que destacar que están relativamente vinculados con las titulaciones que tenemos en el campus de Gandía. Tenemos patrocinadores. Tenemos patrocinadores, sí. El Ayuntamiento de Gandía, como siempre, siempre está, ¿no? Siempre está. Y la verdad es que la relación es muy estrecha. Siempre nos apoyan en todas las actividades que ponemos en marcha. Y luego este año, como novedad, pues también la Fundación La Caixa, sí, mediante su obra social, pues también se ha prestado a colaborar y digamos que es un principio para otras actividades que estaban muy interesados en colaborar.